Bueno, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la señora Marta Alicia Camacho Loaiza, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, por la violación de sus derechos humanos y los de su esposo, José Manuel Alpisco Lizárraga, durante la llamada Guerra Sucia en la década de los 70. En este acto, el gobierno reconoció que en esa época se cometieron delitos de lesa humanidad en contra de cientos de personas. Esta noche le doy la bienvenida a nuestro amigo Javier Oliva, experto en temas de seguridad, quien conoce muy bien las Fuerzas Armadas, para hablar de cómo cae esto en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, en fin, de pues lo que parece ser un cambio en la narrativa del Estado mexicano con respecto a este tema de la Guerra Sucia. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación. Vámonos al origen, la Guerra Sucia. ¿Qué fue la Guerra Sucia? Porque cuando oyes Guerra Sucia suena horrible, ¿no? Bueno, como si hubiera guerras limpias, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, se le llaman a la Guerra Sucia en términos generales en América Latina en el contexto de las dictaduras militares. Sí. Todos los países en América Latina tuvieron dictaduras militares en ese periodo, sí, excepto Colombia y México. Todos los demás tuvieron de alguna u otra forma o dictaduras civiles o dictaduras civiles militares. Entonces, la represión de estas dictaduras sobre las organizaciones sociales de todo tipo, católicas, de izquierda, de derecha, sindicales, por supuesto, pues implicaba una persecución política de estas disidencias, ¿no? Pero sobre todo fueron mucho más duras, Javier, contra los grupos de izquierda y en particular los comunistas, presionados por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Y sobre todo, sí, claro, y entonces, ¿no? Sí, por supuesto, y esto lleva al surgimiento de organizaciones como los montoneros, como sí, los tupamaros, y en su momento los frentes en América Central, ¿no? El sí, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero del otro lado, los paramilitares, también estaban los militares combatiendo estos. Sí, desde luego. Ahora, hay que decir que también las guerrillas pues estaban armadas, es decir, no eran guerrillas que distribuyeran panfletos, ¿no? Sino que cometían también cierto tipo de delitos, secuestros, asaltos bancarios, ejecuciones, incluso ejecuciones entre ellos mismos. Bueno, pues está el asesinato de don Eugenio Garza Sada, que también ha generado mucha polémica al respecto. Polémica, ¿no? Sí, porque fueron precisamente integrantes de la Liga 23 de septiembre en 1975. Entonces, en el caso específico de México es un tanto extensivo hablar de este tipo de fenómenos porque estrictamente hablando nosotros no venimos de una dictadura, ¿no? Sí. En ese sentido sí debe quedar muy claro. Que era un régimen autoritario, perdón, sí, que era un régimen autoritario, pues evidentemente sí lo era. Entonces, pero nada que ver con las dictaduras en Sudamérica. Absolutamente. También, igual ponerlo en contexto, ¿no? O sea, las dimensiones aquí importan, ¿no? No, importan, y no solamente eso, sino además los contextos en los que se dan, Leo. Porque a veces tengo la impresión, después de muchos años de estudio de estos temas, que se tiende a generalizar desde la perspectiva de México. Es decir, como si aquí viniéramos de una transición del autoritarismo estrictamente hablando, como las obras de Guillermo O'Donnell, etcétera, sí, como si pasáramos a una democracia. Y, sin embargo, todos estos procesos políticos no estuvieron bajo la égida o la conducción de militares. Esto me parece que es muy importante señalarlo. Y por el otro, cuando hacen esta oferta de disculpa, me parece que se están equivocando porque van en contra del propio discurso del presidente de la República, que está llamando a la unidad, al perdón, a olvidar, a no perseguir a los de otros gobiernos. Equivocando, Javier? Pues a mí me parece que sí, porque me parece que también hubo del otro lado, me refiero de parte de los soldados y de los policías, pues hubo tortura, hubo soldados torturados por los guerrilleros, ejecutados por los guerrilleros. El propio Raimundo Rivapalacio en su espacio en el Financiero habló de este folleto que yo traigo aquí de una autora historiadora, Ángeles Magdaleno, en un ensayo muy importante que se llama Los otros muertos. Entonces aquí hace un relato, Leo, muy detallado de cómo cajeras de supermercados, cajeros de bancos eran asesinados a sangre fría por los activistas de las distintas guerrillas. Y me parece que en aras de ventilar lo que es verdaderamente lo que ocurrió, pues tiene que saberse la verdad de un lado y de otro. Es decir, no memoria para uno y olvidos para otros. A ver, según entiendo, en los 70s, en particular en el sexenio del presidente Echeverría, había la guerrilla urbana, que estuvo a cargo la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad
para combatirla, y en el campo, sobre todo en Guerrero, con Lucio Cabañas, las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. ¿Voy bien? Sí, más bien. Voy bien. Ahora, efectivamente hubo enfrentamientos entre estos dos. Así es. Y hubo tortura y muertos, yo no sé si más de un lado o más del otro, pero esta señora a la que le ofrecieron una disculpa, está documentado que la torturaron y que le mataron a su esposo frente a ella. Sí, pues, a ver. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, no, por supuesto. A ver, no se trata de reivindicar que un crimen sea menos violento que el otro, sea menos traumático que el otro, pero también está documentada la tortura de cuando secuestraban a policías o a soldados, y su ejecución por parte de la guerrilla, tanto urbana como rural. Esto está también documentado, incluso el asesinato a sangre fría de 8 soldados en Guerrero por parte de la misma guerrilla rural. Entonces, en aras de, en efecto, como ha ocurrido en otros procesos, de que esto se ventile y sea una visión verdaderamente equilibrada, se tiene que conocer, es decir, los dos lados. O sea, no se trata de reivindicar una cosa por otra, ¿no? Es decir, o sea, lo que tú dices es, no está mal, a ver, quiero interpretar, no está mal este acto donde se le pide disculpas a esta señora, sino también debería de hablarse del otro lado. Pues sí, mira, ¿quién se acuerda de los 8 soldados muertos en el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965? Ahí hay un memorial con el nombre, y es personal de tropa, ¿no? Es personal que, si en estos momentos ir a Madera está lejísimos en Chihuahua, imaginémonos en 1965, ¿no? Entonces, sí me parece que hay una falta de consideración respecto de lo... Ahora, finalmente, ¿qué tenían que hacer esos soldados? Si los estaban atacando a balazos. Ni modo que... Pues es un buen punto. Tenían que, bueno, pero unos eran atacados y otros salían proactivamente a atacar también, ¿no? No, pero por eso están documentados, por eso es muy importante señalar que hay trabajos que documentan los asaltos a bancos, los asaltos a supermercados, los asaltos a instalaciones policíacas, los asaltos a instalaciones por parte militares. De la guerrilla. Sí, por supuesto, pues era parte de la acción. Entonces, ¿cómo repeles ese ataque a balazos? Pues sino defendiéndote. Además, para eso están adiestrados. Ahora, el otro error, Leo, me parece, es la imprecisión de tratar de enjuiciar eventos de hace 50 años con los criterios jurídicos de ahora, ¿no? Me parece que ahí hay una imprecisión. Eso siempre es un problema, ¿no? Exactamente. En estas historias de donde hubo tanta polarización social, verlos 50 años después siempre es un problema, ¿no? Sí, no, y por ejemplo ahora hay libros interesantes, uno que recientemente se acaba de publicar de Fritz Glockner, que se llama Los Años Serios, que es el volumen 2 de supongo que va a ser una trilogía sobre la historia de la guerrilla, muy bien documentada, en donde también... En México. Sí, en México, y está publicado, me parece, por... Planeta, creo que sí. Sí. Y entonces, también ahí se documenta, claro, incluso las fórmulas a través de las cuales, entre ellos, cuando había lo que suponían algún delator, alguna traición, alguna desviación ideológica, se ejecutaban. Entonces, no está en los libros de Montemayor, sí, ¿no? también. Por cierto, Es que aquí el problema, Leo, es que avanzar por este camino nos lleva a blanco y negro. Sí. Es decir, a un maniqueísmo que me parece que no ayuda. Pues estamos conmemorando el 5º aniversario de la tragedia de Iguala Ayotzinapa, ya viene el 2 de octubre, acaba de ocurrir lo del tema de los valientes y el Twitter de lo de Eugenio Garza. Entonces me parece que hay un ambiente que debiera aprovecharse, dársele una salida mucho más articulada, de una mayor convocatoria. Tipo como algo así como lo que hizo Mandela con el tema de la reconciliación. ¿Estás pensando, o una comisión de la verdad como hubo en Sudamérica, que trataba de equilibrar los dos lados? ¿Qué estás pensando? Yo estoy pensando en que también se haga un reconocimiento, y debe hacerse un reconocimiento a los elementos tanto de las Fuerzas Armadas como de las policías, e incluso los civiles. Aquí vienen unos relatos en este trabajo de... Los civiles que mató la guerrilla. No, sí, claro. Aquí viene el relato de un asalto en donde murieron alrededor de 11 personas en un asalto a un supermercado. Hablan de cómo aquí quedó... en la Ciudad de México, de cómo quedó muerta una cajera de 19 años. ¿No merece que nos acordemos de ella? No, pues claro que Entonces esto a mí lo que me parece es darle una visión sesgada o darle una visión estrecha, cuando, pues, si de un lado había ideales, en fin, del otro lado había institucionalidad y defensa de la democracia, ¿no? Entonces, si en ese sentido me parece que hoy la democracia en la cual vivimos, que es muy importante decirlo, en menos de 20 años, Leo, hemos vivido la tercera alternancia, en lo que va a decirlo. Sí, es algo tenemos una democracia consolidada. Desde luego, eso sí. Entonces,
Pero esa democracia consolidada tiene sus antecedentes, Oye, tiene sus raíces. Es una democracia que ha tenido alternancia y con una gran institucionalidad por parte de las Fuerzas Armadas. Indudablemente que es uno de los factores fundamentales que ha construido la democracia en nuestro país. Entonces, el tratar de revivir esta idea de la acechanza, de que tuvieron actos estrictamente represivos en ese sentido, es impreciso, al menos es impreciso. ¿Cómo cae esto en las Fuerzas Armadas? Mira, yo hasta el momento no, porque esto es muy reciente, pero me parece que me imagino que debe de haber esta idea de que, bueno, también nosotros en términos institucionales, nuestra responsabilidad institucional en términos de doctrina y de apego al Estado mexicano, pues era lo que se tenía que hacer. Es decir, era alguien de adentro, eso es muy importante señalarlo, que estaba agrediendo a la institucionalidad, que estaba matando gente inocente, a muchos desarmados, y que ante esos desafíos pues se tenía que responder. Entonces sí me parece que, insisto, esta visión un tanto sesgada o limitada, ¿no? Limitada. Deja de lado la participación institucional de quienes dieron la vida por la defensa de las instituciones. Y esto no es fácil ni siquiera decirlo. Pues sí, no es fácil porque pues era una institucionalidad autoritaria, si quieres tú, que ha sido muy cuestionada históricamente. En fin, ¿a quién estaban realmente defendiendo los soldados? ¿A qué tipo de sistema? ¿No? Era un sistema capitalista, autoritario, los otros eran muchachos idealistas que iban por un sistema comunista. Pero sabían lo que estaban haciendo, ¿eh? Por eso pero es una lucha política, Javier. ¿No? Sí, indudablemente es una lucha ideológica frente al Estado que tiene sus recursos de fuerza. Puede ser el Estado mexicano o cualquier otro Estado y tiene ese recurso. Entonces, cuando, por ejemplo, acudimos como testigos visuales o auditivos de las masacres en Estados Unidos, en la mayor parte de los casos el perpetrador cae por las balas de las fuerzas del orden, ¿no? Sí. Entonces, sí me parece que en la medida en que tú utilizas el recurso armado en condiciones, si se quiere, de autoritarismo en aquella época, de todas maneras sabes que te estás exponiendo a una respuesta. Ahora, no era una respuesta que estuviera confeccionada ex profeso para ese tipo de manifestaciones. Si se agrede al Estado a través de la violencia armada, pues la respuesta tiene que ser así, porque además se envía un mensaje equivocado a la situación con la que estamos viviendo. Es decir, tú puedes desafiar al Estado de forma violenta a través de las armas y a lo mejor en 20 años... Cosa que el presidente López Obrador ha sido muy claro de que él está en contra de esa violencia. Por supuesto, entonces sí me parece que... el cambio debe de ser pacífico. Bueno, entonces justamente en este reconocimiento a los integrantes de la guerrilla que por sus ideales desafiaron de manera violenta al Estado mexicano, me parece que también tiene que haber un reconocimiento a aquellos integrantes de las fuerzas del orden, particularmente del Ejército Mexicano, que respondiendo a su doctrina y a sus funciones institucionales, pues defendieron al Estado y a la sociedad. Sí. Pues a lo mejor lo que nos queda es una comisión de la verdad sobre lo que pasó en esos años, ¿no? ¿No te parece? Pues ahí sí. Se trató de hacer con Fox, si no mal recuerdo. Pero ¿no? fue por el tema de Tlatelolco nada más. Fue por el Tlatelolco, pero luego lo de Tlatelolco realmente palidece en términos de muertos con lo que fue el periodo de la Guerra Sucia, ¿eh? Bueno, que insisto, yo no lo llamaría guerra sucia. Yo diría los años del activismo subversivo, ¿no? Era más era acción subversiva, ¿no? Como le quieras llamar. Es que decirle guerra sucia sí tiene una connotación. Tiene una connotación mucho más profunda y más prolongada incluso también. Sí. Y hablando estrictamente de una dictadura. Estos años de conflicto subversivo, ¿no? político, subversivo, social. Sí, claro. Pues yo creo que hubo más muertos, me atrevería a decir. Es muy probable. Tanto en la guerrilla urbana como en la guerrilla rural, ¿no? Y también, pero yo insisto, hubo muertos tanto de la parte subversiva como de las instituciones. Y esto oye, pues qué buen tema, ¿eh? Qué tema, digo, debatirlo es muy interesante, pero, hijo, es un tema muy duro, bueno, muy difícil. Y mira, no estoy diciendo que me vuelvas a invitar, pero... No, claro que... Viene el tema del 2 de octubre, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. También. Claro. Y que en este contexto, bueno, pues qué buen punto, fíjate. Hay un tema ahí pendiente. Todavía pendiente. Así es. Gracias, querido Javier. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con Eduardo Bojorquez para hablar de los primeros números sobre el combate a la corrupción del gobierno de López Obrador. Regresamos.